Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Invitarlos nuevamente a que se suscriban a mi canal. Soy Esteban Luján, profe de Educación Física y hoy vamos a ver reproducción celular. Es un tema pendiente que ha quedado porque en el último video estuvimos viendo hipertrofia entendida como el desarrollo de masa muscular, el crecimiento, ¿sí?, de la célula muscular. ¿Sí? Entonces, avanzando en la idea de reproducción celular, entender básicamente lo que es una célula. Una fábrica tiene su centro neurálgico, su centro principal y a la misma vez una serie de subdivisiones que trabajan en conjunto para lograr un producto en común. La célula funciona de la misma manera. Como bien dijimos, ¿sí?, tiene sus subdivisiones que ahora las vamos a ver. La célula es la unidad funcional básica de nuestro organismo. Sí, básicamente nuestros órganos es un conglomerado de uniones celulares y que cada órgano tiene su función particular. Cada célula vive, reproduce, sí, se reproduce y realiza funciones específicas por intermedio de reacciones químicas. Entonces, ¿cuáles son esas subdivisiones? En nombres técnicos, esos organulos. Vamos a arrancar de adentro hacia afuera y el centro principal es el nucleolo. Es ahí en donde se va a encontrar el ADN, nuestros genes, particularidades, nuestras características, nuestra herencia, ¿sí?, lo que va a determinar nuestras características físicas y nuestras cualidades funcionales. Posteriormente sigue el nucleolo, que es la membrana que va a dividir el citoplasma del nucleolo, ¿sí? La membrana nuclear va a estar de alguna manera compuesta por una serie de nucleolos y ribosomas. Bien, el ARN es un mensajero químico que va de alguna manera, tiene una función particular que es básicamente enviar una serie de traducción para permitir la síntesis de proteínas. Ahora la vamos a ver particularmente. Tenemos la mitocondria, que es el centro neurálgico, es donde básicamente se extrae la energía, donde se incorpora el oxígeno y se elimina el dióxido de carbono. Es donde se realiza básicamente la respiración celular y permitir la formación de ATP. El ATP es básicamente la moneda energética de nuestro organismo, ¿sí?, y es la que permite que podamos obtener energía. Los lisosomas básicamente son nuestro aparato digestivo celular, es lo que permite digerir básicamente estructuras celulares dañadas, ¿sí?, partículas de alimentos ingeridas, sustancias no deseadas como las bacterias. Y después también tenemos el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso y liso que intermedian entre uno y otro para la formación de ribosomas y posteriormente la de proteínas. Tenemos una serie también de proteínas, lípidos e hidratos de carbono en el citoplasma. El citoplasma es donde se encuentran básicamente toda la formación de organulos que recién nombramos. Entre esas proteínas están las proteínas estructurales, que son las que forman el tejido conjuntivo y demás, por ejemplo, ligamentos y tendones, y funcionales, proteínas funcionales, que son las enzimas, que van a permitir básicamente el transporte y distintas funciones digestivas. Los lípidos, entre los más importantes los fosfolípidos y el colesterol, que forman las membranas celulares, y los hidratos de carbono, que juegan un papel importante en la nutrición celular. Y en la parte más externa, la membrana celular. La membrana celular, en conjunto con una serie de antenitas, que son las glucoproteínas y los glucolípidos, van a permitir una serie de captación, difusión y transporte hacia adentro y fuera de la célula. Ahora vamos a ver específicamente esa idea. Básicamente las funciones, ¿sí?, de todos estos componentes celulares están entrelazados para permitir, ¿sí?, que la célula sobreviva. ¿Cómo sobrevive la célula? Necesita básicamente de nutrientes, necesita de sustratos. ¿Dónde los consigue? El aparato respiratorio aporta el oxígeno, el aparato digestivo también la absorción y difusión de nutrientes, como por ejemplo los hidratos de carbono, los ácidos grasos, los aminoácidos.
¿sí? Hay que diferenciar acá dos conceptos claves que son el líquido extracelular e intracelular. El líquido extracelular básicamente es el torrente sanguíneo, es por donde viajan nuestros nutrientes, por donde van a viajar nuestras hormonas, ¿sí? Que son las que van a ser segregadas posteriormente por las glándulas pertinentes, ¿sí? Para permitir el crecimiento celular. El líquido intracelular es todo el líquido interno de la célula. Vamos a empezar a diferenciar cómo sucede todo esto. En el torrente sanguíneo, que es el líquido extracelular, van a viajar los sustratos y las hormonas. Las flechas que están en negro, ¿sí? Son los poros donde van a ingresar y donde van a salir básicamente esas series de reacciones químicas. Los sustratos ingresan por el líquido, por los poros de estos capilares hacia dentro de la célula, y una vez que están dentro de la célula empiezan a cumplir sus funciones. Como nosotros estuvimos hablando de hipertrofia y estuvimos relacionando el concepto básicamente de anabolismo, del crecimiento celular, nosotros nos vamos a referir básicamente a las funciones hormonales, ¿sí? En el control genético. ¿Cómo va a funcionar básicamente este sentido de las hormonas del sistema endocrino? Las hormonas necesitan de un receptor específico para poder completar sus funciones. Nosotros cuando queremos ingresar a nuestra casa necesitamos sí o sí de nuestra llave. Y esa llave tiene una cerradura. Es básicamente lo mismo. No podemos abrir la puerta si no tenemos la llave y no tenemos la cerradura. La hormona necesita de un receptor y el receptor necesita de su hormona. Las dos van de la mano y sí o sí tienen que ser los apropiados para poder realizar sus funciones. La hormona viaja por el torrente sanguíneo y va a ingresar dentro de la célula. Para que ingrese necesita ese receptor, las antenitas que estuvimos hablando de la membrana celular. Hay distintos receptores que no los vamos a diferenciar, vamos a generalizar para avanzar más rápido. El receptor, una vez que capta la hormona, la ingresa dentro de la célula, y la hormona, una vez está dentro de la célula, empieza a cumplir su función. La hormona va directamente al gen, que es el ADN. El ADN lo capta, transcribe esa información y lo traduce. Para traducirlo necesita del ARN, que es un mensajero. El ARN va a salir al citoplasma, va a buscar al retículo endoplasmático rugoso con la formación de ribosomas. Esos ribosomas posteriormente van a ir al aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi se van a transformar una serie de formación de proteínas. Esas proteínas, como dijimos, proteínas estructurales que van a ser las proteínas que se van a encargar justamente del crecimiento celular, y las proteínas funcionales, que son las enzimas que van a permitir la función digestiva y la función de transporte. Ese es el ciclo de la función celular, es decir, el control genético en el momento del crecimiento celular. ¿Sí? La célula necesita de un control de retroalimentación. ¿Qué significa? Que básicamente cumple un equilibrio para que la célula no crezca por exceso y que a la misma vez esas reacciones químicas no puedan matar las células. Bien, esto es lo que sucede generalmente, por ejemplo, con el cáncer. El proceso de transcripción y traducción, es decir, la mutación de una nueva célula, la célula muere y se regenera nuevamente, y en ese proceso, en ese ciclo de transcripción y traducción, hay una alteración del ADN, una alteración, es decir, una nueva creación de una célula rebelde que no entiende el proceso de retroalimentación y crece por exceso. Y además de eso, viaja incontroladamente por nuestro torrente sanguíneo y se va a adherir a distintos órganos. Una vez que se adhiere básicamente a distintos órganos, empieza a crear lo que se conoce como el panal, ¿sí? Cancerígeno,
¿sí? Que es en donde el cáncer empieza a tomar tamaño y a partir de ahí empieza a cumplir la misma función que dijimos. Para sobrevivir necesita básicamente de nutrientes. No tiene otra estrategia maligna que empezar a crear nuevos vasos sanguíneos en ese cáncer tumoral que se va creando, ¿sí? Nuevos vasos sanguíneos para poder permitir el aporte de nutrientes y para poder sobrevivir. Entonces, básicamente, ¿por qué muere la persona? Sí, es chuparse todos los nutrientes y es básicamente una muerte nutritiva gradual, ¿sí? Por lo que se produce básicamente la muerte del cáncer. Así que espero que les haya gustado, ¿sí? Espero haber respondido a sus respuestas. Esto es todo en el concepto de reproducción celular y nos estamos viendo pronto.